¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va todo hoy? Espero que estéis fantástico. Espero que estéis genial. Dejadme contaros lo que os voy a traer hoy, pero antes, si no habéis visto los vídeos que ya he subido, por favor, id a echarles un vistazo, que es súper importante. Dejaros un like, que es fundamental. Si os gusta el contenido, para que la plataforma recomiende más el contenido y el canal, y dejaros un like en este vídeo, que luego se os olvida. Os espero. ¿Ya? Que luego se os olvida, os conozco ya muchos y luego se os olvida. Suscribiros si no estáis suscritos, que es totalmente gratis, activad la campanita para que os notifique de los próximos vídeos y suelo estar jugando en la plataforma morada casi todos los días. Mi nombre es Rivera TV, la plataforma morada. Rivera TV, la plataforma morada. Tenemos una comunidad fantástica. No os pido que me creáis, veniros y comprobarlo por vosotros mismos, que lo vais a poder corroborar, que tenemos una comunidad fantástica y maravillosa. Rivera TV, la plataforma morada, os lo dejaré en la descripción, saldrá por aquí en pantalla. Veniros, Rivera TV, la plataforma morada. Bien, dicho esto, eh, ¿con qué vamos hoy? Hoy quiero hablaros de esta temática universitaria que han metido en la Season 5. La Season 5, por cierto, que acaba el viernes que viene. Estoy grabando esto a 27, el viernes que viene acaba la Season 5 y podéis armaros un quinteto o incluso un equipo de 10 jugadores o incluso de 13 con jugadores de estas temáticas. Sabéis que estos jugadores, si no lo sabéis, ya os lo digo, son jugadores diamantes que podéis evolucionar hasta ópalo. De diamante a pink tenéis que haceros 5 partidos con cada uno de los jugadores y de pink a ópalo tendríais que anotar 250 puntos con cada uno de estos jugadores para poder evolucionarlo hasta ópalo. Es decir, os podéis hacer un equipo entero de ópalos totalmente gratis. Podéis encontrar a los jugadores aquí. He de matizar que no sé si estos jugadores van a durar de forma indefinida y te los vas a poder sacar de forma indefinida, aunque no estemos en la Season 5, ya que acaba, como digo, en una semana desde que estoy grabando esto. No sé si los van a dejar de forma indefinida o acabarán y ya no se podrán sacar cuando acabe la temporada. Eso no lo sé porque no pone que yo sepa fecha. Aquí estoy viendo, esto es lo de hoy, si no me equivoco, por eso pone el timing de 3 horas, pero lo que son los jugadores no pone nada, entonces no lo sé, pero por si acaso, si podéis, hacéroslo antes de que acabe la temporada. Esto simplemente, el 3 minutos 34, repito, esto es lo que tiene que ver con la ficha, que eso sí que son 24 horas para sacarse la ficha, pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, dicho esto, a lo que voy, podéis encontrar a los jugadores aquí en desafíos de jugadores universitarios y, como os decía, podéis haceros un equipo entero, un quinteto o incluso un equipo entero con jugadores que son, algunos de ellos realmente sólidos y en general son bastante buenos y bastante usables todos para gente pues que quizá estéis empezando, para gente que no tenéis mucho MT, para gente que a lo mejor tenéis una posición, un jugador transferible en esa posición y queréis fichar otro jugador en otra posición distinta y podéis introducir al quinteto a alguno de estos jugadores, ¿de acuerdo? Así que esa es la idea, que os podéis hacer un equipo o podéis cubrir algunas posiciones con jugadores totalmente gratis y algunos de ellos, como digo, muy interesantes, en general, bastante interesantes. Así que vámonos a la otra escena. Vamos a ir analizando. Recuerdo que estos jugadores que veis diamante se pueden evolucionar todos hasta ópalo, importante, ¿eh? Ópalo todos. Y vamos a ir viendo algunos de estos jugadores. Vamos con Peterson, si puedo escribir, ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos con Peterson, que es cuidadito, porque este Peterson, por cierto, esto 2KDB, si queréis ver cómo quedan las stats, os metéis, marcáis los dos rayitos estos para ver cómo queda en ópalo. El primer rayito sería de pink y el segundo rayito pues sería de ópalo. Esto ya es como quedaría la carta si fuera ópalo, en la versión final tras la evolución. Cuidadito porque esto es un base de 1,98 m, 2,8, 92 de triple, 94 de velocidad, 94 de agilidad, 80 de fuerza, 98 de estamina, 84 de interior, 92 de perímetro, 95 de mate en carrera, 92 de velocidad con balón, con un tiro bastante bueno, con estilo de dribbling Lavin, que también es uno de los mejores estilos de dribbling, y es verdad que las animaciones tampoco son nada del otro mundo. Es verdad que tiene el paso atrás de Kyrie, que está bien, pero la carta en general, cuidadito, porque actualmente es uno de los mejores bases del juego.
Vaya gallo, me acaba de salir, increíble, no sé si la veis. Es un pedazo de base este Jordan Peterson, este Darren Peterson evolucionado a ópalo. Cuidadito porque es una tremenda carta. Entonces, yo qué sé, pues imaginad, tenéis un base transferible que es muy caro y os queréis fichar un escolta, os queréis fichar un alero, oye, pues podéis meter a esta carta y fichar otro jugador. ¿De acuerdo? Con las monedas que saquéis imaginad que es un base, ¿no? Imaginad que tenéis a Shea y ya habéis jugado con Shea un montón, Shea Materia, 2 kilos o así, o algo así, más o menos. Pues, oye, lo podéis meter. Cuidadito, cuidadito porque es muy, muy, muy buena carta. Vamos con Evans. Isaiah Evans, escolta, 1,98 m, envergadura de 2,8, 93 de triple, 92 de velocidad, 90 de agilidad, 95 de vertical, 95 de estamina, 90 de perímetro, 95 de mate, 89 de velocidad con el balón, con un tiro también bastante interesante. Es verdad que las animaciones de estas cartas no son nada locas, pero todas son cartas con las que se puede competir. Son en su inmensa mayoría cartas bastante interesantes, bastante sólidas. Entonces, bueno, tenéis aquí una opción, una escolta totalmente gratis. Es verdad que no es una escolta enorme, es 1,98 m, pero oye, una carta también bastante sólida. Cuidadito con este Jaxel. Este Jaxel, 2,6, 2,16 de envergadura, 89 de triple, 92 de velocidad, 92 de agilidad, 92 de perímetro, 89 de interior, 89 de mate, 90 de velocidad con balón. Cuidadito con el tiro de Jaxel, que es una locura. Es uno de los tiros más rápidos, yo diría, que actualmente que hay en el juego. O sea, cuidadito con este Jaxel 2,6, 2,16. Tartaza. Luego, cuando acabe el vídeo, más o menos analizaré 10. Cuando acabe el vídeo os diré especialmente las que a mi juicio son las más top. Jaxel, vamos con Caleb Wilson. Caleb Wilson puede jugar al 4, puede jugar al 3, es un 2,8, 2,19 de envergadura, 88 de triple, 94 de velocidad, 91 de agilidad, 92 de interior, 92 de perímetro, 95 de mate, 89 de velocidad con balón, también con un tiro bastante interesante. Las animaciones, como digo, tampoco son nada del otro mundo, pero es una carta realmente sólida, muy interesante también. Vamos con Cenac, Chris Cenac, puede jugar al 4, puede jugar al 5, 2,11, 2,21 de envergadura, 89 de triple, 88 de velocidad, 87 de agilidad, 92 de interior, 95 de mate, 87 de perímetro, 93 de rebote, 92 de vertical, 84 de velocidad con balón, con un tiro también que cumple. Y, oye, cuidadito también, porque es un ópalo, recuerdo, es un ópalo. Esto es diamante, pero se os queda en ópalo y se os queda como en estas stats estáis viendo también una carta bastante sólida. Michael Brown, Michael Brown, Michael Brown, base de 1,96 m, 2,5 de envergadura, 94 de triple, 93 de velocidad, 91 de agilidad, 82 de interior, 89 de perímetro, 90 de mate en carrera, con un tiro también. Clay Garland, que está bastante bien con el escape de Garland, que bueno, no es la gran cosa, pero bueno, algo puede hacer con el behind the back de Garland, que también el behind the back de Garland está bien. Oye, pues una carta también interesante. Yuzang, seguro que lo estoy pronunciando mal, ¿eh? O sea, Johnny Yuzang, o Yuzang, no sé. Escolta, 1,96 m, tampoco es verdad, tampoco es un escolta enorme. Yuzang, no podemos ver las stats, pero ahí está. Creo que está bug lo de la Evo. Vamos con Koa Pit. Koa Pit. Ahí está. Yo creo que estaba Evo. O sea, que estaba Evo, no, que estaba bug. 90 de triple, 92 de velocidad, 88 de agilidad, 88 de perímetro, 88 de interior, 90 de mate. Pippen Donovan en Quick. Oye, pues también cumple 2,3. Un alero de 2,3. Oye, pues también cumplidor. También cumplidor. Vamos con Boozer, que ya os hablé de él en algún vídeo anteriormente. Boozer, lo estoy escribiendo, no, digo, lo estoy escribiendo mal. No, Boozer 2,6, 2,16, 92 de triple, 91 de agilidad, 91 de velocidad, 91 de agilidad, 92 de fuerza, 92 de perímetro, 92 de interior, 88 de perímetro, madre mía, 85 de mate, con un tiro también que es bastante bueno. Es como que tira muy hacia arriba y es bastante complejo, es bastante difícil
puntearle con el escape de Booker y, oye, bueno, iba a decir con el behind the back de, no, behind the back es el de Anthony Edwards, no sé por qué tenía en mente que era el de Garland o el de Kobe White, pero no, no es el caso. Oye, carta también muy, muy, muy interesante y vamos con Besar o Besar, ya digo, no lo sé, Henry Besar, 2'13, 2'24, 91 de triple, 85 de velocidad, 83 de agilidad, 88 de perímetro, 84 de fuerza, 82 de velocidad con el balón, 91, 92 de rebote. Oye, también, pues una carta que os va a cumplir con John Collins, Hartenstein en Quick. Oye, una carta que os va a cumplir, ¿vale? Entonces, aparte de Solo Ball, de Foster y de Townde, que también os lo he añadido ahí, que también son cartas que cumplen bastante, ¿sí? Cumplen bastante. Entonces, la idea que quiero transmitiros con eso es lo que os decía al principio del vídeo. Son cartas ópalo, totalmente gratis, que os pueden venir genial. Para terminar, hay varias cartas que yo quiero significar por encima de las demás, que son Peterson, Jaxel, Wilson y Boozer, diría yo. Peterson, Jaxel, Wilson y Boozer destacan por encima de las demás. Luego tenéis a Cenac, porque también Cenac, como hemos dicho, también está muy bien, porque Cenac es un interior que es un 2'13, puede jugar al 4 y puede jugar al 3. O sea, al 4 y al 3, madre mía. Al 4 y al 5. Perdona. Ah, es un 2'11. Bueno, estoy hoy espléndido. Estoy hoy fabuloso. Es un 2'11. Pensaba que era un 2'13, pero bueno, igualmente 2'11 también está muy bien para poder jugar al 4 o incluso para poder jugar al 5. Así que, dicho esto, si os gustan los vídeos de este formato, dejaros un like. Que luego se os olvida, dejaros, si no lo habéis hecho, dejaros un like ya que luego se os olvida. Espero que os haya ayudado. Lo que quería transmitir era eso, que son cartas que podéis haceros totalmente gratis, que son ópalos, que si tenéis poquito MT, que si acabáis de empezar a jugar, que si queréis vender una carta transferible que tengáis cara o muy cara para meter a alguno de estos jugadores en una de esas posiciones. Por ejemplo, a Jaxel, que es un alero alto, es un alero con un tiro buenísimo, con defensa, mate, etcétera, etcétera. Oye, pues que son situaciones, entiendo yo, que interesantes, que os pueden venir genial para, para acabar esta temporada, básicamente para acabar esta temporada. Y repito, estad pendientes porque a lo mejor yo no lo sé, pero no pone, que yo sepa, no pone crono, no pone cuenta atrás, pero vete tú a ver si van a desaparecer cuando acabe la Season 5. Entonces, si podéis, al menos haceros las posiciones que necesitáis antes de que inicie la Season 6, por si acaso lo quitan, que no lo sé, pero en fin, por si acaso. Bueno, por mi parte, poquito más. Nos vemos próximamente. Recordad dejaros un like, que es fundamental, fundamental. Suscribiros si no estáis suscritos, que es totalmente gratis. Y veniros a la plataforma morada en mi canal, que es Rivera TV, la plataforma morada. Veniros, que tenemos una comunidad fantástica. Me voy, que me voy ya. Ya está, me voy. Oye, chicos, nos vemos pronto. Chao, 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 chao.